Yeshua reunió 12 discípulos a los que él preparó, a los que él enseñó y fueron sus testigos. Y en ese tiempo de su ministerio lo reconocieron, comprobaron que verdaderamente cumplía un propósito de nuestro Abba Kadosh. Y una vez que terminó el ministerio de Yeshua, aproximadamente unos 30 años después, ellos empezaron a propagar las enseñanzas, las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Y comprendieron que había muchas características que los profetas, los padres, los patriarcas, habían anticipado con respecto a Mashiach. Y comprendieron que verdaderamente Yeshua es el Hamashiach de Israel. Y por lo tanto, continuaron sembrando las instrucciones, partiendo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cada uno en diferentes ángulos describieron sobre la vida de Yeshua. Tenemos Mateo, uno de los apóstoles, que describió que Yeshua es hijo de David, Ben David. Así él comparte en muchos capítulos, en muchos pasajes de la Escritura referente a Yeshua. Tenemos también Yohanan, uno de los hijos de Zebedeo, que también participó en el ministerio de Yeshua. Fue elegido, era uno de los pescadores. Cuando Yeshua eligió a Kefas y a Andrés, también eligió a Jacob y a Yohanan, hijos de Zebedeo. Yohanan fue uno de los testigos que se concentró propiamente analizando la vida de Yeshua, su origen, desde antes de la creación del mundo. Es importante ver a Yohanan recibiendo, claro, de parte de nuestro Abba Kadosh, la Ruach HaKodesh, porque es la Ruach de nuestro Abba quien revela las cosas, que conoce todas las cosas y que manifiesta a los hijos del Eterno su inspiración y los conduce por la senda del conocimiento. Y como podemos ver de que una vez finalizado el ministerio de Yeshua, los discípulos se disponen a continuar este ministerio y no hubo ningún obstáculo, no hubo ningún desacuerdo entre la enseñanza de todos. Cada uno se enfocó en diferentes áreas para hablar. Podemos nosotros considerar hasta el año 100 después de Yeshua HaMashiach,
Los discípulos estaban acorde a las enseñanzas. Nunca hubo un desacuerdo en cuanto a las enseñanzas entre ellos con relación a la persona de Yeshua HaMashiach. Las cosas cambian después del año 100, una vez que todos los discípulos habían desaparecido, ya sea por el martirio o ya sea por la muerte física, como se cree que le pasó a Yohanan ben Zebedeo. Se cree que él murió de ancianidad, uno de los únicos de los discípulos. Pero una vez que trasciende el tiempo, entonces empezamos a notar una cierta diferencia en cuanto a las enseñanzas de los obispos. Eso abarcó desde el año 100, 150, 200 hasta el año 300. Por eso también Constantino vio la necesidad de que se unificara el criterio de los obispos, crear una doctrina única, básica para el Imperio Romano. Porque para ese entonces ya había la enseñanza Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que hoy en día conocemos como la Trinidad. Otro grupo decía, solamente son dos, el Padre y el Hijo. Son dos dioses. Otro grupo decía, el Padre es el mismo en el Hijo. Por lo tanto, hablar de Jesús es hablar del Padre. Y así podemos notar esa situación hasta hoy en día. Hay situaciones que se está luchando sobre el concepto, ¿quién es Elohim? Aún a pesar de que se ha tratado pues de regresar a las raíces hebreas, aún hay mezclas, porque hay grupos que tienen su doctrina grecorromana y lo único que hacen es introducir esa doctrina dentro de las raíces hebreas y sigue siendo un trasfondo greco-romano. Entonces, aquí nuestra forma de entender es regresar, mirar la postura de los apóstoles, mirar la proyección de Yohanan, mirar el pensamiento de Rab Shaul, cómo trataban esta situación, cómo conducían la enseñanza referente a Yeshua. Vamos a continuar ahora con el ministerio de Yeshua, partiendo de Juan 3:16. Vamos a iniciar en este versículo para continuar lo que dejamos en la clase anterior. Entonces vemos ahora en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. La postura de Juan aquí es simplemente decir, Elohim envió a su Hijo. Recuerden esto, que la palabra Elohim es un título que corresponde a nuestro Abba Kadosh. Y como podemos nosotros verificar dos pasajes importantes con respecto a Elohim. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, quiero invitarles que me ayuden. Vamos a considerar el capítulo 6. Solamente el versículo 4 dice: Oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno, uno es. ¿Quién es Elohim que aparece en Deuteronomio 6:4? El Abba Kadosh, nuestro Padre celestial. Él es el único Elohim. Así es como dice esta escritura. Y confirmó también Yeshua cuando hizo su aparición en la tierra en el capítulo 12 de Marcos. Quiero que juntos busquemos este capítulo y vamos ahora a ir el versículo 28 y dice: uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yeshua: el primero es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Elohim aquí? Nuestro Abba, nuestro Padre celestial, el Eterno. Así es como entonces entendió Yohanan cuando dice: porque de tal manera amó Dios. Se refiere al Padre. Elohim es el Padre. Y hemos dicho que Elohim, en un resumen pequeño, significa el máximo juez supremo del universo. Cada vez entonces que encontramos el título Elohim, tenemos que relacionarlo con nuestro Abba Kadosh. Es a Él. Entonces, así es la manera como Yohanan percibe. De tal manera amó Elohim al mundo. Número 1. 2, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no encontramos ninguna confusión de parte de Yohanan. No dice: de tal manera Elohim amó al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo Elohim. Esto es un agregado mío. No aparece así. Y es así como los discípulos continuaron describiendo paso por paso acerca de Yeshua HaMashiach. Y no dudaron
por la sencilla razón que nuestro abacados les había revelado. Y esa es la enseñanza que perduró hasta el año 100. Pero pasando el año 100, entonces vino la confusión. Que si Jesús es Dios, que si Dios es Jesús, y esto fue haciéndose más grande a través de los tiempos, al grado de que Constantino se vio la necesidad de ordenar a los obispos de aquel entonces, de decir: necesito una doctrina básica para el imperio y solamente una enseñanza. Así que entonces se llegó el acuerdo de que Dios es un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque ese término no aparece en ninguna parte de la Escritura. Precisamente se formó esa doctrina por la sencilla razón de que se necesitaba la unificación. Ahora pues, continuemos la manera como Yohanan presenta a Yeshua. Y vamos a ir viendo la manera también como Yeshua se presentaba ante la gente. En el capítulo 4, quiero que me ayuden también, continuamos en el mismo libro de Yohanan. Y dice ahora, en el versículo 21, Yeshua le dice: mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Yeshua está presentando a su Padre. Yeshua no es el centro en este momento, sino que Yeshua enseña a la gente a adorar al Padre. Y dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Hijo. No, dice al Padre. Es Yeshua que está enseñando en espíritu y en verdad. Es decir, con toda conciencia, con todo el ser. Porque también dice el Padre, tales adoradores quiere que lo adoren. Entonces, como podemos ver, cómo Yeshua está conduciendo la instrucción a la gente, y en este caso es a la mujer samaritana, diciéndole: solamente al Padre se debe de adorar. Ahora, vamos a seguir viendo. Dice el siguiente versículo: Elohim es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Hasta aquí la lectura. Entonces, como podemos ver, la iniciativa de Yeshua HaMashiach, conduciendo a la mujer a que la adoración debe ser dada al Padre. Otra cosa podemos ver también en el mismo capítulo, versículo 34. Les dice Yeshua: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y termine su obra. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Yeshua vino a hacer a esta tierra?
Yeshua está diciendo a los discípulos cuando regresaron con la comida, porque precisamente ellos habían ido a la comunidad a traer alimentos. Y cuando ellos regresan, ofrecen la comida a Yeshua. Pero Yeshua les contesta diciendo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Una de las primeras necesidades de los seres humanos, de nosotros, es la comida. El cuerpo humano no puede vivir muchas horas sin recibir los alimentos, porque de los alimentos el cuerpo adquiere la energía. Entonces, la energía es indispensable para nuestro organismo. Y en este caso, cuando presentan los alimentos a Yeshua y dice: mi primera necesidad, ¿cuál es? Que haga la voluntad del que me envió. Ahora, ¿quién lo envía? Aquí podemos aprender de que Yeshua es un siervo. Yeshua no vino como autoridad para poder enviar a otros. Es decir, bueno, el Padre me envía a mí, pero yo no lo voy a hacer, voy a enviar a otro para que lo haga. Yeshua se siente responsable de la obediencia al mandato de su Padre. Y Él está diciendo: y termine su obra. Entonces, como podemos ver aquí, Yeshua cumple un papel importante de ser siervo. Ahora, pasemos adelante en el capítulo 5 del mismo libro. 5:19 dice: Yeshua pues, aclarando, les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. ¿Qué hace el Hijo en este caso? Yeshua se presenta como Hijo. ¿Qué hace el Hijo? Lo que hace el Padre. El Padre marca la pauta. El Hijo sigue las pautas del Padre. Así es entonces como debemos de continuar entendiendo. En los versículos 22 hasta el 24 del mismo capítulo 5, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que oigan vivirán. Hay muchas cosas que podemos encontrar en estos versículos, pero solamente quiero que continuemos el pensamiento de Yohanan, que presenta a Abacados y al Hijo. El Abba es nuestro Padre Celestial, el Eterno, que marcas
que marca los mandamientos, que pone las ordenanzas, y el Hijo se somete a las órdenes de nuestro Abba. Y en este caso encontramos entonces que el juicio, nuestro Abacados se lo encarga a su Hijo. Es orden de nuestro Abba. No es que Yeshua quiera hacer esto. Él claramente está diciendo, lo encomendó al Hijo. ¿Quién lo hizo? El Abacados. Entonces, los discípulos decían, tenemos que creer en el Hijo, porque Él representa la autoridad del Padre. Y si no honramos la autoridad del Hijo, entonces tampoco honramos la decisión del Padre que asignó a su Hijo. Ahora podemos continuar también el mismo capítulo 5, versículo 26 hasta el versículo 30. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio, y escuchemos esto, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y aquí tengo que hacer una pausa. El Padre tiene vida. También le dio autoridad a su Hijo tener vida en sí mismo. Pero no quiere decir entonces que Yeshua, al venir a la tierra, se haya autoproclamado. En este caso, que Yeshua haya dicho, el Padre me ha asignado ser Dios. Eso no encontramos en este versículo. Pudo el Padre haberle dado autoridad de ser Elohim, pero no le dio ese título. Le dio cargos, en este caso, de hacer juicio. Esto es muy importante que nosotros conozcamos cómo nuestro Abacados fue dando entendimiento a sus discípulos para que ellos siguieran instruyendo y no crear una confusión. Esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Sigue diciendo el versículo 28. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El primer renglón del versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Es decir, Yeshua ni siquiera intentó transgredir algún mandamiento del Abacados. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Y finaliza, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, tenemos pues la presencia del Padre y la presencia de ¿quién? Del Hijo, nada más. No hubo ninguna insinuación de parte de este apóstol diciendo, ¿qué quiso decir Yeshua con esto? Si su Padre es el Eterno, el Abacados, y Él es el Hijo, entonces yo supongo que los dos son dioses. Eso no cupo en la mente de Yohanan.
Él simplemente protegió la integridad de la expresión de Yeshua cuando estaba enseñando a la gente, a las multitudes. Ahora, vamos a continuar con el versículo 36 hasta el versículo 39. Dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Johanán, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Yeshua hace referencia de Yohanan Hamadbil, es decir, de Juan el Bautista. No encontramos en la Escritura de que Yohanan haya hecho señales, maravillas. El Eterno no le proporcionó esta bendición a Yohanan Hamadbil. Lo único que trajo Yohanan es la palabra de hacer teshuvá. Que toda la gente hiciera teshuvá, es decir, el arrepentimiento. Esperar la llegada de Mashiach. Pero el Eterno no le proporcionó las virtudes de las señales, maravillas, milagros. Pero sí, en este caso, a Yeshua. Por eso el versículo dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Yohanan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Eso sí podemos decir, Él dice: yo soy el Hijo, el que me envió es mi Padre. El Padre me autorizó las señales, las obras, y son las que hago. Y no puedo yo hacer nada si no fuera la orden dada desde arriba. Ahora pues sigue el versículo diciendo, el 37, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante pues que la amonestación de Yeshua llegue también a nuestros corazones, porque si en el tiempo de Yeshua no lo reconocieron como el enviado del Abacados, fue precisamente porque estaban ausentes de la enseñanza desde la Torá, los profetas y los escritos. Es decir, el Tanaj no estaba en la vida de ellos. Para ese entonces se habían hecho la costumbre de seguir las instrucciones de los ancianos, y por lo tanto la Torá, el Tanaj, no formaba parte en la vida de ellos. Y fue la razón entonces que cuando llegó Yeshua no lo reconocieron como Mashiach. Es importante entonces para nosotros el tener la oportunidad de estudiar el Tanaj. Y no solamente el Tanaj, sino también los libros que corresponden a las buenas noticias,
abarcan desde Mateo hasta Revelaciones. Es muy importante pues para nosotros que escudriñemos las Escrituras, y sólo así podemos nosotros contrarrestar con todas las ideas teológicas que se han marcado y que se han tomado fuera de su contexto. Tenemos que ser entonces cautelosos en esto. Ahora, continuamos con el versículo 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Observemos esto. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Yeshua está declarando que Él viene de parte de su Padre, que Él es el representante legal de Abacadosh. Así que, amigos, amigas, esa es la manera que debemos entonces entender el pensamiento sobre el origen y la vida de Yeshua. No alterar como sucedió a partir del año 100. Del año 100 se alteraron los pensamientos. Cada quien fue ideando, imaginándose, alejándose de la realidad. Y ahora nosotros tenemos que volver otra vez con sencillez de corazón, observar cómo Yohanan veía y consideraba la vida de Yeshua. Tenemos unos versículos más. Vayamos en el capítulo 6, versículo 29 ahora, del mismo libro de Yohanan. Respondió Yeshua y les dijo: esta es la obra de Elohim, que creáis en el que Él envió. Eso es todo. Y fue una respuesta que Yeshua les dio. ¿Por qué? Porque ellos precisamente decían, el grupo de personas que se habían reunido y le decían, bueno, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? Pensando que a través de una acción, mérito, pero Yeshua no les dice de una actividad, sino meramente de una emuná. Es decir, poner esa confianza, en esa seguridad en la vida de Yeshua como enviado de Elohim. Y esa es una de las obras más grandes que el hombre pueda llegar a hacer o tener delante de nuestro Abacadosh. Reconocer nuestro Abacadosh y reconocer que Yeshua es el enviado, es el representante legal del Padre. Ahora tenemos también en el mismo capítulo 6, versículos 38 al 40, dice: pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Abba? Primeramente, Yeshua dice, pues he descendido del cielo. Reconocer que Yeshua viene del Padre
y que el Padre lo envió. Eso es el enfoque que está dando Yohanan, porque la primera visita que encontramos de Yeshua es con el pueblo judío. Entonces el pueblo judío lo único que tenía que hacer es reconocer que Yeshua viene de Elohim, es representante de Elohim. Y al considerar esta emuná, obtenían entonces el beneficio de la vida eterna. Que nuestro Abacadosh nos ayude y pueda dirigir nuestros pensamientos, a pesar de que estamos 2000 años de distancia de aquel tiempo, pero podemos retomar el pensamiento de Yohanan, porque no solamente nuestro Abacadosh se centró con el pueblo judío, sino también a los gentiles. Que el Eterno les bendiga en gran manera.